Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sahayot, a una transmisión más que el Abacadosh nos permite venir delante de su presencia para poder compartir con cada uno de ustedes, los que estamos siguiendo el estudio del Sefer Shoftim, el libro de jueces. Estamos por terminar, por cerrar la última parte del Perek 6, es decir, el capítulo 6, y este día pues vamos a darle continuidad a este estudio con el llamado de Gedeón en su quinta parte, que es con lo que estaremos dando la conclusión al Perek 6. Vamos a darle la cordial bienvenida una vez más de parte de la Keilah Eye Asher Eye, es decir, la iglesia Yo Soy el que Soy, ubicada en Soyapango, en Colonia y Pasaje Castillo. Si usted desea visitarnos, allí estamos en la ciudad de Soyapango. Y así a cada uno de los amados hermanos, amados Ajín, amadas Sahayot, para que todos y cada uno puedan hacer la atenta invitación y poder llevar esas almas que el Abacadosh anda buscando para poder edificarnos a través de la enseñanza de su palabra que ha dejado establecida en la Tanaj. Bueno, vamos a dar inicio al estudio de esta semana. Bendecimos el nombre del Creador de los cielos y de la tierra, del Abacadosh, de nuestro Padre eterno, Yahweh, quien nos permite pues estar dándole continuidad a este tema para hacer una remembranza de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos tocando el subtema, el comienzo del ministerio que fue otorgado a Gedeón, y vimos en los pasuquines del 25 al 27, donde Gedeón quita la adoración a los Baales en medio de él. Y la otra parte del subtema que vimos fue del pasuk 28 al 32, y en este subtema pudimos ver la remoción que hace Gedeón del altar que fue derribado y que se levanta controversia ante la situación que prácticamente se genera debido a la destrucción de este altar. Hoy vamos a darle continuidad al tema a partir del pasuk 33. A partir del pasuk 33, con el subtema Gedeón junta un ejército. Vamos a ver cómo Gedeón forma un ejército que le permite pues acompañarse para poder llevar la batalla que están generando contra los madianitas y los amalecitas. Vamos a hacer una breve introducción en este recordatorio que estamos viendo de la lectura que vimos en la semana pasada. Y como les decía, estuvo basada desde el pasuk 25 hasta el 32. Y dice así: aconteció que la misma noche le dijo Yahweh: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Yahweh tu Abacadosh en la cumbre de este peñasco, en lugar que estimes conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera
que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Yahweh le dijo, mas temiendo hacerlo de día por las familias que su padre tenía a su alrededor y por los hombres de la ciudad, él lo hizo de noche. Al día siguiente por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su casa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Así que si es un Dios, contienda por sí mismo como el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, que esto quiere decir contienda Baal contra él, por cuanto Gedeón había derribado su altar. Entonces, amados Sajín, hoy sí vamos a darle inicio al estudio. Una vez leído la parte que vimos la semana pasada como una breve introducción para la remembranza de la continuidad que estamos iniciando en este preciso momento. Leemos entonces el Pasú 33 y dice de esta manera: Ahora bien, todos los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Yisreel. Yisreel es la traducción de Jezreel. Este nombre era el nombre de un hombre que significa plantado o puesto por Yahweh. Mas sin embargo existía este nombre como un homónimo porque también ese nombre se le daba a la ciudad donde el rey de Israel vivía. Entonces continuemos en el Pasú 34. Espero que usted me esté siguiendo en la lectura para poder darle la comprensión que requiere el estudio en esta porción bíblica. Y dice el 34. Entonces el Ruaj de Yahweh, o sea, el espíritu de Yahweh, vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, es decir, en la traducción hebrea dice tocó el shofar. Y cuando éste tocó el shofar, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Asher, a Shaulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Entonces, como podemos ver, y como lo dice el tema, Gedeón junta un ejército, es decir, de cada tribu se unen para poder formar ese ejército con el cual él va a ir a pelear con los amalecitas. Entonces, en esta lectura que hemos hecho, hemos visto cómo el espíritu de Yahweh, el Ruaj de Yahweh, dice la palabra, vino sobre Gedeón. Y esto sigue
el patrón familiar de la obra del Ruach Kadosh sobre cada uno de nosotros, los seres humanos, o sea, los hombres, como lo describe el Antiguo Pacto. Es decir, el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, dice la palabra que viene sobre personas específicas, por razones específicas. Usualmente esto se da para liderazgo con poder divino bajo lo establecido en el Nuevo Pacto, es decir, un derramamiento amplio y generoso del Ruach Kadosh que, como fue prometido, sobre toda carne, y como lo describe Joel, es decir, el libro de Joel. En el capítulo 2, verso 28 y 29, o sea, el Perec 2 y Pasuk 28 y 29, y dice así, lo leemos. Y después de esto derramaré mi Ruach Kadosh sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Ruach en aquellos días. En esta lectura podemos comprobar que así como el espíritu de Yahweh, como lo describe la palabra, el Ruach de Yahweh vino sobre Gedeón, así tal cual como lo ha dejado establecido en la palabra, es como vino el Ruach sobre Gedeón. También otra porción bíblica en la que nos vamos a basar, vámonos al libro de Hechos, al Sefer Mifalot HaShleachim. Esa es la traducción hebrea del libro de Hechos, capítulo 2, verso 17, o sea, Perec 2, Pasuk 17. Y vea 17 y 18 vamos a leer. Veamos lo que dice en esta porción bíblica. Y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré mi Ruach sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Ruach y profetizarán. Entonces, amados Sahim, amada Sahayot, usted que está siguiéndome en el estudio, que es la parte final de este Perec 6, vamos entonces a ver cómo Gedeón toca el shofar, es decir, la lectura la encuentra usted que tocó el cuerno, pero como les decía, la traducción en hebreo es shofar. Vemos cómo debido a esta fortaleza divina que Gedeón fue capaz de juntar a un impresionante número de tropas en tan poco tiempo, en tan corto tiempo, como lo describe el Sefer Shoftim, el libro de Jueces, en el Perec 7 y Pasuk 3, y lo leemos, dice así: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 personas, y solamente quedaron 10,000. Entonces vemos en esa lectura que es el pasuk en el que estaríamos entrando, que es el Perec, mejor dicho, en el que estaríamos entrando la próxima semana, el Perec 7. Allí estamos adelantándonos para ver lo que sucede en la lectura de esta porción, en donde nos dice que Gedeón reunió 22,000 hombres
y que vinieron para seguirle hacia la batalla. Pero él los condicionó y le dijo de que si no estaban, que si tenían miedo, que si querían, su corazón se estremecía, pues que se devolvieran. Y dice la palabra que se devolvieron 22,000 y solamente quedaron 10,000 hombres. Pasemos ahora al Pasuk 36, y en esta parte vamos a leer el subtema, cómo Yahweh asegura las dudas que Gedeón tiene. Es decir, Gedeón le pide a Yahweh que le muestre por medio de pruebas o señales que Gedeón le va a mencionar, o sea, que le confirme, en otras palabras, que le confirme que Yahweh va a estar con Gedeón para poder librar a los Bene Israel. Pero entremos en la lectura para poder comprender lo que en ella nos describe. Y dice así: y Gedeón dijo a Yahweh: si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, he aquí que yo pondré un vellón. Oiga, amado Sajín, este Pasuk 37, porque este Pasuk es clave del que vamos a hablar más adelante. Dice: he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. 38. Y aconteció así, pues, que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua obtuvo cuando exprimió el vellón que él había dejado. 39. Mas Gedeón, oiga, aquí viene otra condicionante. Mas Gedeón dijo a Yahweh: no se encienda tu ira contra mí, pero si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. ¿Qué es lo que está haciendo Gedeón aquí? Le está poniendo como que si estuviera condicionando a Yahweh. Pero veamos lo que sigue en la lectura y dice: te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Lo que Gedeón está haciendo es como poniéndole señales o pruebas para que le confirme Yahweh que Yahweh va a estar con Gedeón, protegiéndolo para conquistar o para derrotar, mejor dicho, a los amalecitas y a los madianitas. 40. Y aquella noche lo hizo Yahweh así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra se llenó o hubo rocío. Entonces, amados Sajín, como lo describe el Pasuk allá en el 36, dice que es un vellón. Un vellón es un poco de lana de la que se le quita a las ovejas o a un carnero que es esquilado, o sea que lo limpian, vea. Ese es un vellón, el poco de lana. Entonces esa lana estaba poniéndolo Gedeón y se lo presenta a Yahweh de dos formas para poder tener la certeza y la confirmación de parte de Yahweh. Entonces, como hemos podido ver en la lectura, Gedeón le pide muestra para tener la plena seguridad de que Yahweh estará con él en esa batalla. Y le dice:
si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, esa es la condicionante que Gedeón le está poniendo. Entonces dice, vemos cómo Gedeón estaba pidiendo una nueva señal, aunque Yahweh ya le había dado a Gedeón una señal. Recuerden que lo vimos en este mismo libro, en este mismo Perec, pero allá por el Pasuk 17 al 21. Se los leo rápidamente para hacer una breve reseña de cuál fue la primera señal que Gedeón le pidió a Yahweh, que fue cuando el ángel de Yahweh se le presentó a él y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo lo puso en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Yahweh le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Entonces, extendiendo el ángel de Yahweh el báculo que tenía en su mano, tocó en la punta de la carne y los panes sin levadura, los matzó, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, o sea, los matzó. Y el ángel de Yahweh desapareció de su vista. Esta fue, amado Sajín, si usted se recuerda, hoy que ya hicimos la lectura, sé perfectamente que se está recordando que esta fue la primera señal que Gedeón le pidió al ángel de Yahweh que le comprobara que verdaderamente él era con quien había hablado. Aquí Gedeón le pide a Yahweh, en esta parte que estamos leyendo en este momento, le pide a Yahweh un segundo milagro para confirmar su palabra. Después le pide un tercer milagro para reconfirmar nuevamente la palabra de lo que Gedeón va a hacer. Muchas veces, amado Sajín, o algunas veces los creyentes, o como decimos los cristianos, hablamos sobre un vellón delante del Señor, delante del Adón. Esta frase, como dijimos, se refiere a un poco de lana, de las que se les quitan las ovejas o a los carneros cuando se esquirlan. Pero lo que quiero expresarle en esta parte es que esta frase, en el sentido espiritual, el vellón se refiere a lo que Gedeón hizo aquí. Él utilizó literalmente el vellón para pedirle a Yahweh que confirmara su palabra como una señal según el detalle espiritual. Veamos cuál es el detalle espiritual. El vellón representa al pueblo judío y el área alrededor representa a los gentiles. O sea, ¿de qué le estoy hablando? Si usted volvamos a la parte donde que leímos, que es el Perec 37, donde dice: he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la
la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entonces, esta lectura es la que estamos razonando, el sentido espiritual de lo que el vellón representa. Decimos que el vellón representa al pueblo judío y el área de alrededor de lo que va a quedar seco representa a los gentiles. Pero aquí vemos cómo el vellón fue cubierto por el rocío, mientras que todo su alrededor estaba seco, pues así se lo pidió Gedeón. Entonces, toda la parte seca está representando a la nación. No, al revés, el vellón está representando a la nación judía, favorecida con la ley y los profetas. El vellón luego estuvo seco. Esta fue ya la otra parte, la segunda parte que le volvió a poner como condición Gedeón. El vellón luego estuvo seco y todo su alrededor tenía que estar mojado por el rocío. Entonces esta parte iba a estar representado por la nación judía que fue echada por rechazar el evangelio, es decir, el evangelio traducido en el valga la redundancia, en la traducción hebrea se dice la Besorá, o también conocida como la Besorá Tová HaGeulá, que significa las buenas nuevas de salvación. Entonces, es así como el evangelio fue predicado a los gentiles para que cada uno de nosotros nos pudiéramos convertir al Eterno, al Padre, al Abacadosh, a Yahweh. Entonces, el rocío exprimido en el tazón representa las doctrinas del cristianismo, las cuales son extraídas de los escritos judíos. Esto también está relacionado a la sombra por medio de cuando el Mashiach, es decir, cuando Cristo derramó el agua en una vasija y lavó los pies de los discípulos. Entonces, amados Sajín, vemos como Gedeón, en esta confirmación, él ha entendido o entenderá que salvará por medio de su mano al pueblo de Israel, como lo había dicho al inicio el ángel de Yahweh. Entonces, bajo este entendimiento, Gedeón mostró que él era débil, es decir, que tenía una fe imperfecta, pero estaba reconociendo que con la ayuda de Yahweh va a lograr la misión que se le ha encomendado. Es decir, él fue tan audaz que esta misión tan peligrosa para la vida, uno podría entender que lo iba a animar a su petición o a la señal que le estaba poniendo, pues su petición fue una señal cumplida prácticamente, como lo vimos en el Sefer Shoftim, en el Perek 6 y en el Pasuk del 17 al 21, cuando lo leímos, que fue la primera señal que Gedeón le puso. Entonces vemos cómo hizo Gedeón el pedir por segunda y tercera vez la señal que le estaba pidiendo a Yahweh que le mostrara que totalmente su fe era débil. La prueba, amados Sajín, estaba mal planteada por parte de Gedeón, es decir,
porque esencialmente era una forma totalmente descabellada, pues él no tenía nada que ver con luchar con los madianitas. Mas sin embargo, Gedeón probablemente no entendía que él estaba dictando sus términos a Yahweh, es decir, como que si él lo estuviera condicionando, por lo que eso nos muestra, como lo dijimos antes, la falta de fe para actuar Gedeón, es decir, le hacía falta mucha fe para que él actuara. Entonces eso significa que él no había aprendido a confiar en Yahweh. Tenía muchas dudas. Entonces, algunas veces, amados Sajín, Yahweh nos muestra su desagrado cuando nosotros actuamos con tales peticiones, es decir, como lo hizo Gedeón en este caso. Es decir, el método de que tengamos que condicionar al Padre, que tengamos que condicionar al Abacadosh. Un ejemplo de esto lo podemos ver como sucedió en el Sefer Uri, es decir, el libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versos 18 y 20 vamos a leer para que podamos visualizar una condicionante que un hombre le hizo a Yahweh y la actitud que Yahweh tomó ante esta condicionante. Vámonos al libro de Lucas, Perec 1, Pasuk del 18 al 20. Y dice así: este fue el caso de Zacarías, cuando el ángel de Yahweh se le presenta a Zacarías, cuando le iba a dar la promesa de que iba a nacer un hijo de parte de él y su esposa Elizabeth. Pero entremos en la lectura y leamos lo que nos establece la Tanaj. Y dijo Zacarías al ángel de Yahweh: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aquí está hablando Zacarías con el ángel de Yahweh. Y respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Yahweh, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, amados Sajín, podemos entender, o mejor dicho, podemos comprender que el Padre no siempre nos dará una respuesta como lo hizo con Gedeón. En este caso, con Zacarías, él se ha molestado prácticamente y no le está respondiendo a su pregunta. Mas, sin embargo, es como que si le mandara un castigo porque lo está dejando enmudecido por no haber creído a la palabra que a través del ángel de Yahweh le mandó a decir que él iba a concebir y iba a dar a luz su esposa un hijo, el cual iba a ser Juan el Bautista. Mas, sin embargo, el Padre no siempre, como les decía, dará una respuesta a los cuestionamientos o a las condicionantes que cada uno de nosotros pongamos o querramos escuchar. Muchas veces nosotros esperamos una respuesta y bajo esa respuesta condicionamos al Padre. Pero ¿quiénes somos nosotros si nosotros no somos los indicados para poder condicionar al Padre? Cada uno de nosotros deberíamos meditar
¿Cuántas veces hemos hecho esto? Es decir, ¿cuántas veces le hemos puesto condición al Abacadosh, o es decir, al Padre? Cada uno respondámonos para sí mismo y al mismo tiempo pidámosle perdón por haber actuado insensatamente. Volvamos entonces al tema, ya que hemos reflexionado en esta conducta de Zacarías y que podría estar pasando con nosotros. Volvamos al tema y ahora razonemos un poco sobre el caso de Gedeón, que es el estudio que estamos haciendo, ya que antes de ser muy críticos hacia Gedeón, debemos de considerar el reto que estaba delante de él. Es decir, en nuestro caso, si en nosotros nos hubiera llamado el Padre para encomendarnos una misión, ¿cómo hubiéramos actuado? Hágase esa pregunta. ¿Cómo yo hubiera actuado si hubiera sido a mí a quien el Padre me hubiera hecho el llamado para poder proceder ante una situación como la que se le estaba presentando a Gedeón? Muchos de nosotros, amados Sajín, nos hubiéramos hasta rehusado inmediatamente al llamado. ¿Cuántas veces el Abacadosh nos ha hecho un llamado para responsabilizarnos o encomendarnos un ministerio, y lo que hacemos es rehusarnos inmediatamente al llamado? Y sin considerar aún el permitir que Yahweh lo confirmara. O sea, ni siquiera lo hubiéramos puesto entre duda, pues, o si lo queremos entender así, como falta de fe, sino que ni siquiera nos hubiéramos dado esa oportunidad de considerar que el Abacadosh, la posibilidad de que nos confirmara ese llamado, si a nosotros nos hubiera sucedido. Entonces, también podemos ver cómo la débil fe de Gedeón era aún más grande, o mejor dicho, no tenía fe, pero esta condición, es decir, que él condicionara, que él le pidiera pruebas al Padre, esto le permitía ayudar a incrementar esa fe. Y es por esta razón que Gedeón fue correctamente incluido en el registro de los grandes nombres de los hombres y mujeres de fe, como lo describe el Sefer Ivrim, es decir, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 32, el cual dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Muy bien, vamos a ir ya concluyendo con la enseñanza. Y podemos ver, amados Sajín, cómo Gedeón también no mantuvo su palabra. ¿Por qué decimos que no la mantuvo? Porque Yahweh la primera vez le confirmó la señal. Y Gedeón dijo que eso sería suficiente para él. Cuando lo leímos allá en el Pasuk 6 y en el Perec 6 y Pasuk 17 al 21, cuando le preparó el cabrito, dijo que con eso iba a ser suficiente. Mas sin embargo, Gedeón se retractó
Y después de que Yahweh le confirmó la primera señal, él se retractó. Y luego en este estudio hemos podido comprobar cómo Gedeón ha vuelto a pedir una nueva señal con el vellón. Entonces, vemos como el Adón aún así tuvo misericordia y gracia para con Gedeón. Este es un ejemplo clave, vivo y sobresaliente de la paciencia y amabilidad y misericordia que tiene Yahweh para con cada uno de nosotros, para con cada uno de los hijos turbados, es decir, de todos y cada uno de nosotros o de todos y cada uno de aquellos que en algún momento hemos actuado como Gedeón, es decir, que no hemos confiado en la primera palabra que Yahweh nos ha dado, sino que hemos cuestionado y hemos esperado que se nos dé una nueva señal por una segunda y tercera vez para tener la convicción de que esa palabra viene de parte de Yahweh. Si usted ha sido una de esas personas, solo incline su rostro y pídale perdón a Yahweh por haber dudado y no haber creído en su palabra desde el principio que el ángel de Yahweh se muestra a nuestras vidas como lo hizo con Gedeón. Amados Sajín, amadas Sahayot, hasta aquí la enseñanza. Espero que esta palabra sea y haya sido de edificación para nuestras almas y que nuestra fe cada día se incremente, crezca para que podamos ponerla por obra siempre como lo establece la Tanaj. Recuerde, emuná, creer, confiar y obedecer. Confíe en el Todopoderoso, seamos obedientes para que podamos poner por obra ese espíritu que nos lleva, ese fruto del espíritu que nos lleva a crear la fe. Hasta pronto, amados Sajín. Hasta la próxima semana, amadas Sahayot. Nos encontramos con un nuevo estudio del Perek 7. Shalom. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.